Estimados Gracias, Juan. amigos y amigas, hoy estamos nuevamente aquí para conversar, para continuar conversando. Y hoy tenemos a un invitado especial, al amigo, escritor y sociólogo nicaragüense, nacido en España, en Ávila, en 1943, Félix Jiménez Sánchez. Félix Jiménez es un personaje interesante. Fue sacerdote y dejó los hábitos. Y después se dedicó a la vida corriente de todos. Hizo una familia y ahora es escritor. Y ha publicado un último libro, el quinto de los libros que publica, que se llama A la caída de la tarde, vivencias y confesiones. Y hoy Félix nos va a contar sobre este tema. Este conversatorio de hoy lo hemos llamado la necesidad de escribir y contar a la caída de la tarde. Necesidad de escribir y contar a la caída de la tarde. Y lo primero que yo tendría que preguntarle a Félix, para que nos cuente un poco, ¿por qué Félix ha decidido publicar un libro que es precisamente sus vivencias y confesiones en esta etapa de su vida? ¿Cuáles son las motivaciones de Félix para escribir y contar? Dice que somos contadores de historia, los seres humanos somos contadores de historia, siempre queremos contar y contar, y desde pequeño nos gusta que nos cuenten el cuento. Y Félix hoy nos cuenta el cuento de su vida. ¿Por qué, Félix? Bueno, primero una aclaración. Yo no soy escritor, de verdad. Francisco me ha hecho un poco escritor y me ha hecho mucho lector. Bueno, lo de lector sí, ya lo traía, pero lo de escritor ha sido un poco como ir probando. Y ahora en este momento yo me siento como adictivo a escribir. O sea, ya me agarró esa adicción a escribir. Así que quiero aclarar eso. No soy un escritor profesional, pero bueno, ahí le estoy haciendo. Contestando la pregunta brevemente, yo ya tengo 80 años, acabo de cumplirlos. Entonces, eso significa un poco, o quiere decir, a la caída de la tarde. Entonces ya uno, sí, como que ya cuando está sintiéndose que ya no es el mismo, como que al menos yo sentí la necesidad de decir un poco, de contar un poco mis vivencias y mis confesiones también. Esta expresión, a la caída de la tarde, la tomé de un santo paisano mío de Ávila, San Juan de la Cruz, que dice él, es un poeta maravilloso, dice que a la caída de la tarde nos examinarán del amor, dice él. Entonces se me ocurrió y Francisco me animó a titular así el libro, A la caída de la tarde. Vivencias, es un libro de vivencias, confesiones, también ahí me confieso como una escura, ¿verdad? Me confieso de algunas cosas, no con un sentido de culpabilidad, sino también de decir un poco por qué yo he hecho ciertas cosas. El libro de vivencias y confesiones gira en torno a 3 ejes o ideas fuerza. Uno, mi evolución política de un muchacho medio franquista a lo que ahora me considero ya una persona dentro de una revolución que no quiero abandonar. Segunda idea es mi evolución religiosa. Creo que es novedosa y ahí para muchos eso, tal vez el tema no se entiende mucho,
pero para mí sí ha sido un caminar, una búsqueda, yo diría una búsqueda de Dios desde aquella, digamos, religión tradicional a lo que yo ahora estoy viviendo, que un padre jesuita lo ha dicho muy bien, el padre de Náez: otro cristianismo es posible. Yo diría que otro cristianismo es necesario. Y el tercer eje es la parte sentimental. Todos tenemos esa parte, pero hay cosas que en un es cura, pues como que siente la necesidad de decir por qué yo hice tal cosa, por qué lo hice. Entonces, esos son los tres ejes en los cuales, a través de los cuales o alrededor de los cuales gira el libro. Bueno, Hay otros temas allá frente, lógicamente, pero eso es lo central. Félix, quisiera preguntarte otra cosa. Bueno, yo sé que tu nombre es Félix Jiménez Sánchez, pero ese es el nombre que te pusieron hace 80 años. Pero ¿quién es Félix? ¿Cómo se identifica Félix hoy? Si alguien le pregunta quién sos vos, no es suficiente decir tu nombre. ¿Quién sos? ¿Qué identidades, qué valores o qué definiciones asumiría Félix? Dijiste que no sos escritor. Bueno, esa es una definición o autodefinición, porque yo diría, sí sos escritor porque has escrito 5 libros, pero también Zaire podría decir que no es escritora, pero ella sí es escritora porque ha escrito muchos libros. De tal forma que el dedicarse profesionalmente o no a escribir no necesariamente hace, digamos, eso que seas escritor o no. Pero yo pregunto entonces, Félix, ¿quién sos vos? Ahora, actualmente, lo que más a mí me caracteriza es, creo, mi deseo de estar siempre con la gente más pobre, ayudándoles, siendo cercano. De hecho, un obispo muy tradicional, cuando salimos de España y veníamos para América, digamos, nos dijo una frase para mí sorprendente, que no la entendí en un obispo tan conservador. Dice: si algún día os perdéis, que os encontremos entre los pobres. Y eso ha sido un poco la motivación de mi vida, y es actualmente la motivación más profunda de mi vida. A pesar de ser medio acomodadito, medio clase media, pero mi opción por los pobres, mi compromiso por los pobres y mi trabajo al lado de ellos no es lo que a mí me caracteriza. Félix, otra cosa que llama la atención en tus memorias, que tuve la oportunidad de leer en su versión preliminar y después en su versión definitiva, es por qué un muchacho que se ordena sacerdote, que había venido de un pequeño pueblo Martínez de Ávila, se ordena sacerdote en 1968. 68. Y ordenado sacerdote en el 68, a la edad de 25 años, emprende un viaje lejano a un país que desconocía, en una tarea que apenas iba a iniciar como sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué ese reto y ese riesgo y esa aventura, diríamos nosotros, tan temeraria de este muchacho de 25 años, de una pequeña población llamada Martínez de Ávila, España, y termina aquí en Nicaragua para que después de 56 años haberse quedado en Nicaragua y haber optado por ser nicaragüense? ¿Por qué? ¿Qué fuerza ocurrió
¿Qué motivaciones, qué circunstancias te llevaron a esa decisión? Bueno, al igual que decía el doctor Guzmán de su hermano, yo siempre he sido un poco o mucho inconformista. He sido un inconformista, digamos, perpetuo. Yo en Ávila, una provincia española muy conservadora, muy religiosa, yo no podía quedarme allá de sacerdote. Imposible. Me hubiera ahogado ¿de qué? No sé de qué. No podía. Entonces yo desde muy pronto ya tenía en mi cabeza, junto con otros compañeros, de venir lo que entonces llamaba a las misiones, a misiones. O sea, no quedarse en España. Donde alguien decía, en España de mis adolescencia y juventud, se decía que se podía llegar al cielo por una escalera donde un peldaño sea un cura y el otro peldaño sea un guardia. Yo no podía, ese no era para mí el... Entonces decidí venirme de misiones, como decía, de misionero. Primero pensé en África, después quedamos 3 o 2, después al final quedamos a punto de ir a Perú, a una parroquia allá de 4.000 metros, 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde estaban entonces el Sendero Luminoso. Y al final, pues por razones un poquito coyunturales, llegó un sacerdote que trabajaba aquí en Managua y se enteró de que en el seminario, un seminario de pastoral en Madrid, donde estábamos estudiando, pues cómo prepararnos a las misiones, nos dijo que nos viniéramos con él a Managua. Y entonces cambiamos, pues, ¿verdad? En vez de ir a Cusco, nos vinimos a Managua, que está bajo el nivel del mar, ¿eh? Y con toda una cultura totalmente diferente. Y así vine a Nicaragua, así vine a Managua, me pasé mis primeros años de sacerdote, bueno, todos mis años, en una parroquia muy especial, se llama San Pablo Apóstol. En ese ambiente, digamos, muy avanzado de esta parroquia, Francisco la conoce bastante bien, yo fui cambiando. La realidad de Nicaragua me hizo cambiar lo que fue digamos, la ideología nueva del Vaticano y después de las conferencias episcopales latinoamericanos, especialmente Medellín, en Colombia, donde está eso nos fue cambiando, y ahora no me parezco para nada, aquel joven de 25 años que salí hace 56 años de Madrid. Pero ¿no crees, Félix, que más bien te pareces mucho a ese joven? Porque ese joven era realmente valiente y era realmente atrevido. Y en ese hombre, en ese joven que se hizo sacerdote, también se inculcaron algunas prácticas y algunos valores que vos mismo dijiste, la disciplina, por ejemplo, la capacidad de disciplina para leer y para escribir. Eso requiere disciplina. A veces las personas dicen quiero leer y quiero escribir, pero si no asumís un régimen de disciplina personal, no lo vas a lograr. Entonces creo que fuiste dejando lo esencial de aquel joven de 25 y fuiste evolucionando en el tiempo porque como dice Heráclito, nunca nos bañamos 2 veces.
en las aguas de un mismo río. Otra pregunta que me sale a partir de lo que conversaba Félix, ¿por qué decidiste quedarte definitivamente en Nicaragua? Porque, bueno, eras misionero, viniste como misionero, pudiste estar aquí 2 o 3 años y después viajar al Cusco o a otro lugar del mundo, pero te quedaste aquí y te hiciste nicaragüense. Sí, veníamos, otro colega y yo, con un contrato de 5 años aquí a esta parroquia tan especial. 5 años. Y bueno, una vez los otros compañeros se fueron, pero yo me fui quedando aquí porque sentía que ese era mi sitio, mi lugar para hacer eso. Solidario con lo que creía de la causa de los pobres. Entonces me quedé aquí 15 años del sacerdote y a los 15 años me casé con una muchacha nica y bueno, después seguí metido no solamente en la parte religiosa, seguí metido y muy comprometido en las tareas de la revolución. Después me nacionalicé nicaragüense muy pronto. Entonces, esta es mi patria. No sé si mi primera o mi segunda patria. Hay un dicho en el norte de España que dice: la vaca es no donde nace, sino donde pase, donde se alimenta. Así soy yo un poco. Soy más nica ya que español. Y ya me quiero quedar aquí hasta que, bueno, pues... Hasta la caída de la tarde. Sí, un poquito más. Bueno, quiero contar un poco también por qué decidí ya terminar ese libro que yo lo tenía ya, pero nunca pensé publicarlo. Me gusta mucho escribir, mucho, pero no para publicar, sino para cualquier cosa. Escribo a mano, en computadora, pero hace como un año, exactamente un año, yo había caído una gran tormenta de las que hay aquí el doctor Guzmán sabe muy bien, las que hay aquí a principios de mayo, junio. Terminó la tormenta y me fui a hacer unos mandados con mi camionetita, ¿verdad? Entonces, en uno había que atravesar un cauce que yo conocía muy bien, había pasado un montón de veces, llamado el cauce de Hotel, donde desembocan todas las aguas de la Sierra de Managua y de muchas urbanizaciones ahora, lamentablemente, de Managua. Y entonces cuando yo veo la correntada de agua, pues digo yo la puedo pasar, ya la he pasado muchas veces, yo la puedo pasar, porque dicen los científicos que nuestras decisiones son como algoritmos, de decir, bueno, puedo meterme, no puedo meterme, puedo salir, si puedo, no puedo, y decidí entrar a la corriente para pasar. No caminé a la mitad, me quedé atorado, como decimos de aquí. El agua cubrió casi toda mi camioneta y la gente me gritaba, ¿verdad? Que había un montón de gente espectadora. No pase, no pase. Que hace 5 minutos un vehículo más pesado que el de usted se lo llevó la corriente y se ahogó el chofer. Pero bueno, yo ya vi que no podía pasar porque ya la camioneta ya no me entraban las velocidades, ni para atrás ni para adelante. Al final, pues, con ayuda de la gente y un solidario camionero me sacaron. Entonces, no lo di mucha importancia, pero cuando llegué a la casa estuve pensando,
hombre, 1 metro más y Félix Jiménez se va al lago con todo y camioneta. Ahí termina, como terminaban todos allá. Y entonces dije yo, tengo que terminar el libro, hay que terminar ese libro y quiero publicarle por lo menos para que mis padres, mis hermanos, mis conocidos me conozcan un poquito más. Eso un poco fue la gota, pues, que derramó el vaso de porque yo finalicé el libro y terminé publicándolo. Bueno, ahora, Félix, quisiera hacer unas preguntas quizás polémicas y provocadoras. Fuiste sacerdote católico ordenado en 1968 y dejaste de ser sacerdote católico, o por lo menos dejaste de tener la formalidad de sacerdote, porque dicen que nunca se deja de serlo, en 1984, si mal no recuerdo. Sí. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Félix dejó un oficio, una ocupación que había asumido desde su niñez prácticamente, y del 68 al 84 ejerció como sacerdote y después decide terminar? ¿Por qué? Mira, Francisco y demás compañeros, en mí incidieron dos cosas, dos. No sé cuál fue el primero, no sé cuál fue el segundo, no sé cuál fue lo más, pero los dos, yo digo juntos, yo diría. Uno fue que llega un momento en que ya no siento yo el sabor que yo sentía del ser sacerdote. La revolución sandinista a mí me había transformado mis prioridades, me había metido ahí entonces un torbellino de ideas nuevas. Solamente el que ha estado en una revolución lo entiende eso, el que no ha estado no lo entiende, porque a veces uno idealiza demasiado las cosas, ¿no? Pero bueno, a mí me pasó eso, como un torbellino que me arrastra y no puedo salir de ahí, de la revolución. Entonces ya lo que yo hacía de sacerdote dejó de tener el sabor de antes. Incluso, no me da vergüenza decirlo, yo en un momento de ahí, de esa coyuntura, pierdo la fe. Por lo menos la fe en ese Dios que se llama ahora Dios teísta. No voy a entrar en temas teológicos. Un Dios allá arriba, lejano, omnipotente, con su cohorte de ángeles y santos, que interviene en nuestras vidas, No, ese Dios en un segundo piso ya no tenía sentido para mí. Andaba buscando otro tipo de Dios. Entonces, la causa, digamos, la parte religiosa, pastoral y la evolución de mi fe fue un factor. El otro factor fue realmente yo me enamoré de una muchacha. Me había yo tenido, y lo digo en el libro, aventuras pasajeras. Eran años aquí en Nicaragua, muy libertarios en ese concepto. Y yo con esta muchacha, es cierto, con otras, yo las fui dejando, me cansaba. Incluso varias veces fui llamado por mi arzobispo, que le daban a él noticias. Yo no las ocultaba. Él siempre me comprendió en ese sentido, no en el sentido ideológico, porque ahí no coincidimos, pero en ese sentido. Y bueno, al final yo
dije, con esta sí voy a home, como dicen en béisbol. Voy a home, con esta ya sí. Y fue que tomo la decisión de dejar el sacerdocio, el institucional. Eso es importante, como dijo Francisco. Yo me considero sacerdote ahora, sacerdote del pueblo. Y así me llama la gente. La gran mayoría de la gente me llama padre Félix. Yo no me molesto. ¿Por qué? No, ¿por qué? No he cambiado. Soy el mismo de antes. Incluso yo creo que ahora más, ahora sí ya ha venido una nueva fe a mi vida, creo. Y una nueva, como juventud, diría yo, religiosa. Y estoy así. Por eso fue que yo tomé la decisión de abandonar el sacerdocio institucional. Félix, ubicándonos en el contexto histórico de tu formación política, social y religiosa, naciste en el 43 y te formaste en la escuela primaria, en el seminario, etcétera, a fines del 40, en la década del 50 y a inicios del 60. Esa primera etapa de tu formación, hay un contexto político y social en España que es conservador y franquista. Y además hay un contexto de la Iglesia Católica previa al Concilio Vaticano II. De tal forma que vos estás marcado por una formación original conservadora previa al Concilio Vaticano II y franquista. Y es extraordinario cómo vos rompés esa formación y tomás un camino totalmente contrario a esa. Y por eso ahora en este libro que publicás, donde pones a la vista pública, el que quiera leerlo, pones algunos planteamientos que seguramente podrán molestar a algunos o escandalizar a algunos y quizás a muchos otros les servirán como pautas de experiencias de vida, de su propia vida. Hay un acto de valentía. Siempre digo, cuando alguien escribe un libro de cualquier naturaleza, hay un acto de valentía para enfrentar la opinión de otro. Pero es mucho más valioso o valeroso cuando se cuenta sobre su propia vida, porque eso es ponerse al desnudo frente a la opinión de otro, etc. Entonces, mi pregunta es, ¿tuviste algún temor, algún miedo, alguna, digamos, preocupación previa a la publicación de este libro de vivencias y confesiones? Sí, sí. Sí, porque ahí en algunos momentos yo soy muy iconoclasta, en algunos momentos. Esto adversando frontalmente al celibato y a esa ley obsoleta desde el año concilio de Letrán, 1400 y pico. Yo nunca creí en eso, me acomodé, nunca creí ni lo de mucha importancia. Entonces, yo tenía necesidad de decir valientemente, y además conozco de primera mano la doble moral de muchos sacerdotes. Yo no puedo decirla porque por muchas cosas, pero conozco esa doble moral y cómo no son capaces de dar un paso de valentía y decir, hay que cambiar las cosas. La Iglesia tiene que cambiar en eso. Yo tenía que hacerlo, por ejemplo, en eso, ¿no? Y lo abordo frontalmente. Y así otras cosas, ¿no? Lo que dije antes de la evolución de mi fe, también, a lo mejor a algunos los escandalizo, a muchos posiblemente, pero a lo mejor a otros dicen, hombre, este hombre está pensando bien, está pensando como un hombre del siglo XXI, no como una persona de la Edad Media, que antes que no, como que no conocía a Copérnico, ni conocía a ninguno de los grandes reveladores
de Galilei, ¿no? Y Freud, tantos otros como dijeron que la ciencia tiene su propia evolución y tiene su propia economía. Y la religión no puede ir en contra de la ciencia, ¿verdad? Entonces, tenía necesidad de decirlo. Y además también tenía necesidad porque muchos no estarán de acuerdo, pero que yo en un tiempo tomé la opción de la opción de la causa sandinista, no del gobierno, ni de los gobiernos, de la causa de Sandino, nacionalista y antiimperialista, fundamentalmente. Lo hice mía. Y yo tengo que confesarlo. Que a alguno no le guste, que no le guste, respetuosamente, yo son vivencias, mis vivencias. Nadie tiene por qué decirme nada. Igual que yo no echo en cara a otros sus opciones religiosas. Yo soy incluyente. Y quiero terminar este punto. Me ha sorprendido la reacción de mi familia en España al leer el libro. Ya estoy recibiendo retroalimentaciones diarias o casi diarias de mis hermanos, que son algunos bastante conservadores, mis sobrinos que ya no son tanto, ya son gente nueva. Hombre, la verdad es que les está gustando mucho. Dice Félix, ahora te conozco mucho más y ahora entiendo por qué de tu comportamiento que antes no entendía. Eso me llena de satisfacción. Bueno, y aquí en Nicaragua, aquí en Managua, no me extraña de gente que, bueno, ya sé que iban a reaccionar muy bien. Otros, pues, incluso amigos me han dicho que el libro en algunas cosas no le gustó, era muy partidario de la revolución, había cosas que eran muy duras. Digo, bueno, es mi vida, son mis convicciones. No impongo nada, pero tampoco quiero que alguien me a poner algo gallo gallina, pues. ¿Me explico? Sí, bueno, Félix, una pregunta que te haría. Vos te considerás cristiano y la pregunta es, ¿cómo es tu cristianismo? Algo contás en el libro, pero ¿cómo definirías tu cristianismo o tu fe actual? Bueno, como hay cuento en el capítulo de Otro cristianismo es posible, yo dejé ese Dios deuteronómico. Perdón, don Félix, perdón. Y yo le agrego a la pregunta, que eso a mí me cautiva. Cuando usted dice que debería haber otro cristianismo, eso me impacta. Entonces, como va a contestar, de una vez nos cuenta aquí por qué. Porque yo sí pienso que en 200 años todos los sismos se han ido, pero usted me va a contar el suyo, ¿por qué? Y gracias. Bueno, sus palabras me motivan de decir que cuando yo voy a España o Europa, yo veo las iglesias vacías, ¿o no? No, ya no hay casi fieles. Y los fieles que hay son todos, la mayoría viejos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que al hombre moderno, ese contenido de los dogmas con que se ha envuelto a la religión católica ya no les convence. Yo también, en ese sentido, ya no me convencen muchas cosas que la Iglesia ha dicho, ha hecho, y no soy yo solo. Hay buenos teólogos que están en la misma línea, que otro cristianismo y otro Dios es posible. Un Dios no en un segundo piso, lejos de nosotros, sino un Dios en la evolución cósmica.
dentro de la evolución cósmica, inspirando por amor esa evolución de la cual nosotros, el Homo sapiens, es apenas la última, y yo pienso que peor criatura o peor producto, un desastre como personas, ¿no? Entonces, lo sigo pensando y por eso es que digo, yo soy cristiano, seguidor de Jesús, del Jesús histórico, el Jesús histórico verdadero, el verdadero, el que optó por los pobres, el que dio valor a la mujer, el que anduvo por los caminos de Galilea predicando que el reino de Dios ya estaba allá, enfrente de enfrente del imperialismo romano y de las élites religiosas judías de su tiempo. Jesús fue un rebelde en ese sentido. Por eso lo crucificaron. Pero su padre, y ahí yo me inclino, su padre Dios lo rescata de eso, lo levanta. Y podemos decir que está vivo entre nosotros. Y yo sigo a ese Dios Padre, amor originario, no ese Dios arriba, en el cielo, que dictando leyes, castigador de buenos, castigador de malos, premiador de buenos. No, yo ese Dios no puedo. Otro Dios es posible. Otro cristianismo es posible. Entonces yo por ahí voy, ¿verdad? Y sí, por eso mismo es que yo no he dejado mi práctica de estar al lado de la gente. No, al revés. Mis fuerzas ya no me dan para algunas otras cosas, pero lo hago de otra manera. Lo hago ahora escribiendo, por ejemplo. Escribiendo. Yendo a los medios de comunicación. Hoy he estado en 2 entrevistas hablando de esto también. Sí. Félix, te voy a leer alguna frase y me gustaría saber tu opinión sobre estas definiciones. Por ejemplo, en Lucas 17 dice Jesús: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Y después hay un escritor norteamericano, David Hawkins, que escribe un libro y en el libro tiene algunas frases interesantes. El libro se llama El ojo del yo en mayúscula, del año 2001. Y dice: para comprender la naturaleza de Dios no hay más que comprender la naturaleza del amor mismo. Conocer el amor es conocer y comprender a Dios, y conocer a Dios es comprender el amor. Y el mismo autor agrega una frase muy breve que dice: de ahí que el amor sea el medio y el fin. Incluso cuando nos referimos al título de tu libro y al poema que tomaste, a la caída de la tarde, os juzgarán por el amor, también coincide con ese planteamiento. Y la pregunta que te haría es: ¿cómo relacionás vos a ese Dios en el cristianismo, a ese Dios del amor? ¿Qué significa para vos eso? Bueno, primero tengo que decirte, Francisco, que lo que Jesús viene a predicar es que el reino de Dios ya está. Es chiquito, no se mira, pero ya está entre ustedes. Es como una especie de mostaza. No sé si conocen la semilla de la mostaza, sí, chiquita. Pero cuando ya creces, firmemente, ¿no? El reino de Dios está con nosotros. Jesús, o los evangelios, mejor dicho, emplean 111 veces el concepto del reino de Dios.
porque esa fue la razón de Jesús, predicar el reino de Dios, y lo hizo de mil formas, lo hizo es un contador maravilloso de parábolas, es un escritor maravilloso de parábolas, lo contó de muchas formas para que lo entendiéramos, que ya en él, en su comportamiento, en él ya había venido el reino de Dios. Y lo importante es que dice que quien me ve a mí ve al Padre. Al Padre no lo vemos, pero sí vemos quién era Jesús. Y como dice ahí los autores, Jesús es el hombre para los demás, el hombre que se desvivió por los demás, especialmente por los más pobres. Entonces, al final, el amor es lo que es lo más importante en nuestra vida. Recuerden, 111 veces habla del reino de Dios. Apenas habla 2 veces el Nuevo Testamento de la iglesia. Y una de ellas es bastante probable que no sea auténtica. 2 veces, porque hablamos de la iglesia. No, Jesús no fundó ninguna iglesia. Jesús fundó una comunidad de servidores para que impulsaran el reino de Dios. Otra cosa, Félix, en los libros que has publicado, y en La Caída de la Tarde incluye eso, hay un tema recurrente, y voy a mostrar uno de tus libros, que se vincula o se relaciona a las comunidades eclesiales de base. ¿Qué es eso? ¿Qué son las comunidades eclesiales de base que vos referís ahí y que me parece fueron un elemento importante en tus posiciones y en el recorrido de tu vida como sacerdote y después de haber tomado una decisión distinta? Bueno, el concepto y la práctica de las comunidades eclesiales de base no es de Félix Jiménez ni nada, es de la Iglesia latinoamericana. El Concilio Vaticano II apenas pone los cimientos, unos cuantos, pocos, pero quien habla y quien habló de forma profusa de las comunidades eclesiales de base como forma pastoral de organizar la iglesia latinoamericana son Medellín en Colombia en el 68, después Puebla en México, después Aparecida, etcétera, etcétera. Y nosotros lo hicimos sin saberlo. La parroquia donde yo estaba, sin saberlo, organizamos a la gente en comunidades que al fin y al cabo coincidían con lo que después se ha llamado las comunidades eclesiales de base. Entonces, en síntesis, comunidad eclesial de base, comunidad, porque es un grupo de personas pequeños que viven en comunidad, que vive, que no se conoce de lejos, se conoce de cerca, y estamos queriendo ahí todos los días a ver cómo nos ayudamos, qué le pasó al hermano, el otro. Eclesial, porque ahí es la iglesia, ahí está, al fondo está Jesús, todo eso, es eclesial, es de la iglesia. Y de base porque somos gente de la base, generalmente, gente humilde, sociológicamente de la base, humilde, obreros, desempleados, carretoneros, muchas mujeres que ahí luchan todos los días por ganarse la vida en pequeños emprendimientos, muchas mujeres. Entonces, comunidad eclesial de base. Así debería ser la cosa. Nosotros hemos querido seguir siendo fieles a lo que enseñaron estas, el magisterio latinoamericano. Nosotros no hemos cambiado. Quienes han cambiado y se han involucionado han sido ellos, allá ellos.
nosotros hemos servido y seguimos siendo. Bueno, me gustaría preguntarles a los que están conectados ahorita en este conversatorio si quisieran preguntar algo a Félix o comentar algo con brevedad sobre lo que Félix nos acaba de contar, que es la esencia de lo que él está contando con mucha valentía en sus vivencias y confesiones a la caída de la tarde. Así es que tienen la palabra si quieren preguntar algo. Activen el micrófono o lo preguntan por escrito. Zaira. Sí, aquí estoy. Bueno, dentro de la conversación con el padre Félix, yo veo en un sacerdote. Yo en usted veo el sermón de un sacerdote dentro de lo que usted comenta de su vida sino que está casado y pues tendrá sus hijos y su familia. Pero yo no, usted hasta debe ser difícil vivir con usted porque es un hombre que me le quito el sombrero a su esposa porque es un hombre que es sencillamente un sacerdote que quería ser hombre y tener descendencia. Hágame el grande favor y vuelve y me repite algo que usted dijo del Homo sapiens, porque es que yo soy amiguísima del Homo sapiens, pero usted no está de acuerdo con él, me pareció, cuando habló algo del Homo sapiens. ¿Bien su página? Esa expresión del Homo sapiens, bueno, es la que hemos generalmente empleado para decir el hombre consciente, el hombre que evolucionó de alguna raza de simia o eso, el Homo sapiens, tomó conciencia de que ya era distinto de los animales. Ajá, sí. Pero hay un libro que se lo recomiendo. Sí. Bueno, si es capaz de... ¿Cómo no se lo recomiendo? Que se llama Del Homo sapiens al Homo Deus. O sea, del hombre sabio o el hombre humano al hombre Dios. Ajá. Nada más que en ese sentido, él dice que ya la ciencia ha evolucionado y va a evolucionar tanto que ya no seremos solo Homo sapiens, vamos a ser el hombre Dios. El hombre Dios. Dios no existe ni tiene por qué existir. Dice este señor que es profesor. Este libro se convirtió en un bestseller. Sí, de Yuval Harari. Yo lo he leído porque me fascina, mire, excelente. Entonces, mirando yo esa parte del Homo sapiens que usted habla, resulta de que ya los matrimonios se pueden usar de que el uno vive en Indonesia y el otro vive aquí en Buga. Se ven por internet y todo eso y van y se visitan cada 2, 3, 5, 6 meses y son parejas. Vemos que los aviones ya llevan a la gente en un momentico a cualquier lugar del mundo y en 3 días se están devolviendo. Entonces, eso va a hacer esa facilidad de que las generaciones ya no se queden en un pueblo 4, 5, 6 generaciones, sino que solamente es una la que está en un pueblo y va a ir a otra. Eso es lo que va bueno, primero que todo, y con la conciencia religiosa que tenemos de que todo es amor, pero no del amor de que usted vivió por allá en los años 70, que era tan de hippie, no, es otro tipo de amor que estamos viviendo hoy en día y las generaciones de hoy en día de creerse Dios y de que creer que Dios no está arriba, sino que está dentro de nosotros, es lo que va a llegar a que los sismos se acaben, porque ya va a haber tanta sangre mezclada de todas las razas, que yo creo que está formando otra raza y otro pensamiento para dentro de 200 años. Yo pienso eso, para un futurismo. Yo pienso. Muchas gracias, Aide. No sé, Humberto, si quería decir algo. Bueno, quería añadir, muy interesante, Aide, lo que están diciendo. Yo cuando dije el Homo sapiens, el Homo Deus, es para explicarle esos dos conceptos, ¿no? Sí. A mí me aterra. Sencillamente me aterra pensar en ese Homo Deus, el hombre Dios. Dice ahí el autor que ya la mayoría de las enfermedades, las pestes, las guerras,
La hambre ya la ciencia la ha vencido. Ahora falta vencer a la mortalidad para ser inmortales. No. ¿Qué le piensa? Él lo defiende, que se puede, que la ciencia lo va a poder hacer. Eso a mí me aterra. ¿Por qué? Viviremos a lo mejor 300 años, pero ¿para qué? Nuestro cuerpo lo aguantará, nuestra mente no lo puede aguantar. No. Ni el cuerpo. Ahí yo, la verdad es que nos viene un futuro terrible, para mí terrible, si no es que hacemos grandes revoluciones en nuestras vidas. Y como usted dice, la más importante es la de amarnos. Ser solidarios unos con otros. Bueno, Félix, quisiera hacer una última pregunta para darte las palabras finales de cierre de esta conversación. Y es la siguiente. ¿Cómo lograste vos escribir un libro ahora y cómo has logrado escribir 5 libros? ¿Qué cualidades o qué prácticas te han permitido llegar a escribir un libro? Hay tantas personas que quieren escribir un libro y nunca lo pueden hacer. ¿Qué necesitas tener en la mano? ¿Qué instrumentos, qué hábitos, qué costumbres te permiten lograr con éxito publicar ahora tu 5º libro? Bueno, creo que a mí me ayudó mucho esos conocimientos básicos de teología y muy fuertes que el seminario te deja. La teología. No solamente la teología, la filosofía, la cultura clásica de los clásicos, que yo felizmente pude como que la gusté, ¿verdad? Leer muy bien a Virgilio, a Cicerón, a leerlo y entenderlo. Eso me ayudó muchísimo, pero esos hábitos de ser bien disciplinados, de no abandonar las cosas, de si tienes una cosa buena, seguirla, no cansarte. Es también una cosa que me dejó el seminario. También me dejó cosas horribles, por ejemplo, el Día de la Mujer. Eso fue terrible. Y otro sentimiento de culpa. Bueno, luces y sombras. Pero sí, entonces a mí me ayudó, yo diría un poco la necesidad primero. Yo necesito expresarme. Pensé que lo iba a hacer primero para mí mismo, allá escribiendo a mano o en computadora y de tenerlo ahí para cualquier cosa, sin yo pensar nunca publicar nada. Al final otros hechos me hicieron cambiar de idea, pero me fue gustando escribir de tal manera que ahora, no sé si soy orgulloso de decirlo, es que siento como una adicción. Soy adicto a escribir ahora. Ya terminé hace unos días este libro de La caída de la tarde. Ya estoy con otros 2 colegas míos de ideología, de utopía. Ya estamos pensando en un 6º libro. Ya soy como beber Coca-Cola, que hace ser adictivo, ¿no? A la lectura, gracias a Dios a la lectura y a la escritura, y me di cuenta que no lo hago tan mal. No escribo tan mal, pensé que no servía, pero parece ser que no lo hago tan mal. Parece ser que las formaciones se me han enseñado a ser muy buen dominador de la gramática, de la sintáctica, de la estilística, del pensamiento lógico, aunque a veces eso no va muy bien con una escritura creativa, pero bueno, te hace ordenar muy bien las cosas y poder sintetizar las cosas. Y primero tener una idea. Hay que tener una idea creativa.
y ver cómo desde el principio, eso lo aprendí de Francisco, enchufas al lector desde el principio con algo. Hay que enchufarle. Y a raíz, evolucionando el libro, también seguir enchufándole para que no se desenchufe. Eso, creo que tengo esa cualidad. Creo que la tengo. Bueno, muchas gracias, Félix. Félix, maestro, sociólogo, escritor, ex sacerdote o sacerdote aún, cristiano, creyente, revolucionario, comprometido, solidario, autor de 5 libros, incluido el último, muy valioso y muy valiente, A la caída de la tarde, vivencias y confesiones, que invito a leer y que invito a escuchar esta conversación que hemos tenido con Félix el día de hoy. Y realmente cuando yo leo a Félix y cuando escucho hablar a Félix, honestamente pongo en duda los 80 años. Parece que tuviera 30. Tiene el entusiasmo y la fuerza de la juventud, la lucidez de la juventud. Así es que, Félix, te felicito y te invito a dar unas últimas palabras para estos que verán el video grabado en diferido, y son personas de distintos países latinoamericanos, incluso también nicaragüenses, pero seguramente también algunos españoles que podrán escuchar esta conversación que hemos tenido. ¿Qué mensaje final quisieras darle a todos ellos antes de despedirnos? Bueno, mi mensaje es que la verdad es que lo más grande que uno puede tener son buenos amigos. Y yo quisiera que los que de alguna forma hemos participado ahí en esta y van a participar después, sigámonos viéndonos como colegas, como amigos, y sigámonos compartiendo cosas. Me encantaría leer lo que Zaida ha escrito, lo voy a buscar. Creo que eso es muy motivador. Ya se va ampliando el concepto de familia, ampliándolo. Entonces, que sigamos por este camino, que para mí es muy importante. Cada uno tiene su propia, como decimos nosotros, su propio taburete donde sentarse, su propia especialidad, pero nos podemos ayudar muchísimo unos a otros. Yo aprendí de Francisco muchísimas cosas históricas de Nicaragua que no las conocía después de 50 años. Aunque si las conocía muy superficialmente. Ahora sí las aprendí porque eres un maestro de la historia de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, así también habrá entre el resto de colegas que nos estamos conociendo hoy habilidades que tenemos que compartir y ojalá las compartamos. Bueno, muchas gracias, Félix. Muchas gracias a todos ustedes y que estén bien y que sean felices en el amor, como diría Félix. Muchas gracias.